¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un directo más de lo extraordinario sabatino, completamente en vivo, transmitiendo desde los estudios de Radio Caballo de Troya. Venimos de hacer precisamente un directo muy interesante en el canal de los Herederos de Freixedo, hablando de Carlos Castaneda, de cómo, de quién era Carlos Castaneda, sentando las bases para una serie de directos que vamos a hacer allá. Los invitamos a que se unan y el día de hoy es lo extraordinario de sectas. Eso tiene que ver mucho con el asunto de Carlos Castaneda. ¿Por qué? Porque derivado de las ideas de Carlos Castaneda es que hubo muchos truanes que le copiaron su método, que entendieron cómo fue que Carlos Castaneda tuvo tanto poder y se replicaron aquí y allá por todo el mundo. El día de hoy vamos a ver una versión pequeñita desde Rusia de cómo alguien copiando el método de Carlos Castaneda puede convertirse incluso en el dios de muchas personas. El famoso caso del ruso que se hizo pasar por Jesús durante 30 años, fíjense bien, es un caso emblemático que describe cómo cualquiera de nosotros, con un poquito más de conocimiento y obviamente con mucha caradura, podría formarse su propia secta y vivir de ella. Aquí no queremos hacer apología de eso, lo que queremos es advertir, es señalar, es entender cómo estos grupos se dan. ¿Para qué? Para vacunarnos. Para jamás nosotros, la comunidad del misterio, caer en las garras de este tipo de tipejos, de este tipo de embaucadores. Con ustedes, amigos, este extraordinario video del gran creativo de YouTube, Samuel Adrián, 1 millón de suscriptores. Vaya que ha crecido bastante rápido ese canal y la verdad es que se lo merece ampliamente. El caso del ruso que se hizo pasar por Jesús durante 30 años, viviendo obviamente de los donativos de su grupo, viviendo obviamente de la mentira, concediéndose todos los placeres inimaginables. De eso se va a tratar el directo del día de hoy. Va a ser un directo breve, amigos. Yo ya había advertido el día de ayer en nuestro Extraordinario Nocturno que el día de hoy va a ser un directo breve porque tengo precisamente un compromiso familiar aproximadamente en 1 hora, 1 hora y media. Así es que tenemos, no menos, ya va a ser la 1 de aquí del Pacífico, en 1 hora. Vamos a estar solamente 1 hora aquí. El caso es breve, pero no por eso menos interesante. Vamos a ver este video y obviamente ahí está la encuesta para que opinen. Muchísimas gracias por el apoyo que le están dando a este espacio de lo extraordinario. Comenzamos. Se hizo pasar por Jesús durante 30 años, pero los siguientes 12 años los pasará tras las rejas. Amigos, la verdad es que para el tipo de locuras y de engaños y las vidas que destruyó este tipejo, 12 años tras las rejas y sobre todo en cárceles del primer mundo, no es castigo. No es castigo. Lamentablemente, pues así están las leyes en los países un poquito más desarrollados, ¿no? esta es una historia que ya hemos visto antes. Hombres con revelaciones divinas y discursos apocalípticos que prometen salvación, pero que terminan por hacer que sus seguidores experimenten un infierno por el abuso, la destrucción y la manipulación que ejercen sobre ellos. Un Carlos Castaneda de manual. Muchos que fueron lectores o seguidores de Carlos Castaneda, ya sea directos o indirectos, en diferentes partes del mundo se dieron cuenta lo lucrativo y sobre todo lo que pueden provocar en las demás personas el contarles fantasías, en decirle a la gente lo que quieren escuchar. Ah, ¿a ti te gustaría que el mundo se acabara? Yo te tengo una historia sobre el fin del mundo. Yo sé cuándo va a ser el fin del mundo. Ah, ¿a ti te gustaría que se curaran todas tus enfermedades? Yo te puedo decir cómo. O sea, dile a la gente lo que quieren escuchar. Mételes mucho misticismo, mézclales pseudociencia y los harás tuyos. Exactamente lo mismo que hizo en su momento Carlos Castaneda. Por eso es que el día de hoy teníamos que hablar de Carlos Castaneda en lo extraordinario, en los Herederos de Freixedo y tratar de dar la continuidad del día de hoy en lo extraordinario, ¿no? Recuerden que estos canales se retroalimentan mutuamente. Un saludo a mi estimado Paquito, gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo a mi estimado Guardián Cósmico y gracias a todos aquellos que están llegando, gracias a la raid que hicimos de los Herederos de Freixedo para acá. Es una alternativa nueva que tenemos para mandar contenido de un canal a otro gracias a la plataforma. Dice mi estimado Iván, imagínense una comunidad tipo Charles Manson en México. ¿Qué horror sería? Pues mi estimado Iván, no tengo que imaginármelo. Ya ocurrió. El próximo sábado vamos a hablar de ese caso, que es horrible. Horrible. Yo no sé si vamos a poder hacer todo el directo aquí en YouTube,
Probablemente hagamos la intro aquí en YouTube y para poder ver los detalles de ese caso nos vamos a tener que ir a Kick. Ya me siguen en Kick. Recuerden que tenemos una plataforma, una cuenta en esa plataforma que permite un poquito más la libertad de expresión. Mi cuenta está en la descripción, kick.com/yo soy el Monster. Esa cuenta de Kick la pueden abrir ustedes de manera gratuita. Está hecha con esa intención para cuando de repente toquemos casos o de repente veamos cierto contenido que es muy delicado aquí en YouTube, pues evitemos que nos baneen la cuenta. Empezamos el directo aquí en YouTube y de ahí nos vamos para acá. Síganme en Kick, amigos, porque vamos a empezar a utilizar mucho esta herramienta, sobre todo cuando hablemos de cosas y de casos que requiera de ver cierto tipo de videos o cierto tipo de imágenes que en YouTube no se puede. En YouTube no se puede, en Kick sí. Entonces, háganse suscriptores de ahí. Yo pienso que el próximo sábado o posiblemente, no lo sé, a lo mejor incluso mañana estrenamos esta cuenta de aquí, porque el caso que vamos a ver el día de mañana, aunque tiene que ver con el fenómeno OVNI, implica ver ciertas fotos para poder ilustrarlo bien aquí, que no vamos a poder subir a YouTube. Entonces lo que vamos a hacer es a lo mejor empezar el directo aquí en YouTube, hablar un poquito del tema y nos vamos todos aquí para poder terminarlo allá, ¿no? Entonces son modalidades que nosotros estamos implementando, los creativos de este tipo de plataformas, pues para poder hasta cierto punto estar a la altura de la curiosidad que tienen todos ustedes. Un saludo a mi estimado Chairo Alfa, y dice: el nahualismo de Castaneda te ha de decir justamente lo que no quieres escuchar. Castaneda no le dice a nadie lo que quieran escuchar, dice justamente lo que no quieres oír. ¿En serio, mi estimado Chairo Alfa? Te invito a que veas por favor la serie de directos que vamos a hacer, y que por cierto el día de hoy terminamos el primer capítulo de 5. Yo pienso que van a ser 5 directos. Van a ser todos los sábados en el canal de Los Herederos de Freixedo, para ver si al menos pues podemos contribuir un poquito a esa opinión que tienes de ese sinvergüenza que era Carlos Castaneda. Dice mi estimado Guardián Cósmico: entrando y dando like, papus. Entrando y dando likes. Un saludo, mi estimado Rafa, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y cómo le hizo este ruso para hacerse pasar por Jesús? Fíjense nomás. Uno diría: es que en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas nos enseñaron a ser ateos. Ateos por sistema. Pues vean cómo terminan los pueblos que son obligados al ateísmo. Creen en cualquier pendejo. Por eso el ateísmo institucional jamás va a poder implementarse en la historia de esta humanidad. De poder y que no les ha importado la vida de los demás con tal de cumplir sus propios deseos. El día de hoy tenemos a Sergei Torop, mejor conocido como Vissarion, el Jesús de Vissarion. Esta es la secta de Vissarion, ¿ok? Un caso no tan conocido, pero que representa exactamente cómo se puede hacer fácilmente una secta. Y cómo incluso personas preparadas, ilustradas, terminan creyendo en este tipo de sinvergüenzas. Siberia, un ex policía de tránsito que un día dijo haber recibido una revelación divina y que terminó construyendo una secta en medio del bosque con más de 10,000 seguidores alrededor del mundo. ¡Wow! 10,000 seguidores, es muchísimo, ¿eh? 10,000 seguidores, es muchísimo. El día que toquemos bueno, no lo voy a adelantar porque quiero que sea una sorpresa. De hecho, de ese tema vamos a hacer yo creo que unos 3 directos, pero 10,000 seguidores es muchísima gente, ¿eh? A entregarle todo. Una historia que prometía salvación, pero que terminó en caos y muerte. Afortunadamente el día de hoy... Todas las sectas. Así también ocurrió con la de Carlos Castaneda, otra secta más. La secta de los castanedistas, que vean, están por todas partes. Basta que uno empiece a hablar poquito mal de Carlos Castaneda y saltan los castanedistas. Es que él era un chamán, es que no entiendes del toltequismo. Mientras esa persona no demostrara en vida que se podía transformar en lo que él decía, todo es basofia. Todo, así de radicales debemos de ser ya en la cultura del misterio, porque por eso nos han engañado, por ser tolerantes. Hoy está detenido y sentenciado a ir a la cárcel por los daños que salieron a la luz. El supuesto Mesías terminó siendo un impostor. Qué sorpresa, ¿no? Un manipulador y un depredador espiritual disfrazado de Salvador. Un depredador disfrazado de Salvador, igual que Carlos Castaneda. Pero la pregunta es, ¿quién era realmente este hombre? ¿Y cómo logró manipular a tantas personas durante tanto tiempo? Pues amigos, antes de usar túnicas blancas, de ser llamado Cristo o que miles de personas se arrodillaran ante él, Sergei Anatolievich Torop era simplemente un hombre más de la Unión Soviética. Y miren amigos, o sea, el ser espiritual,
el ser líder espiritual no es algo malo per se. O sea, yo también no quiero contribuir a una especie de teofobia, ¿no? O sea, no quiero que esto que vamos a hacer todos los sábados en este canal se transforme en un ejercicio de teofobia. Oh, o sea, la espiritualidad siempre va a ser importante, pues, es parte intrínseca de cada ser humano. Hay quien lo ejerce más, hay quien lo ejerce menos, hay quien le gusta lo alternativo, hay quien le gusta lo institucional. Es cuestión de gustos, ¿no? El detalle es cuando tu espiritualidad te juega en tu contra. Cuando el hecho de ejercer tu espiritualidad te hace daño a ti y a los tuyos. Eso es lo que criticamos en los directos que vamos a estar haciendo aquí, en los sábados de Secta de lo Extraordinario. Dice mi estimado Chairo Alfa, mi estimado Chairo, creo que estás en el canal equivocado, hermano, porque aquí somos totalmente opuestos a tu cultura, a tu ideología, pero te respetamos, te respetamos profundamente. Nada más que sí estás en un lugar donde muy probablemente no te vas a sentir cómodo, pero bienvenido seas. Dice Chairo, Castaneda es irrelevante al nahualismo. México está lleno de nahuales ajenos a Castaneda y seguirá atrayendo gente aún si Castaneda. Pues ese es el punto de lo que estábamos diciendo, mi estimado Chairo, que Castaneda bastardizó el verdadero nahualismo o las verdaderas tradiciones nahualísticas de aquí de México, el toltequismo y todos los demás ritos que hay, ¿no? O sea, convirtió nuestra cultura en comida rápida espiritual. Esa es la crítica que le estábamos haciendo, amén, o aparte del montón de delitos que cometió, ¿no? Así como este ruso loco que se hacía pasar por Jesús. Nació en 1961 en Krasnodar, una ciudad al sur de Rusia, y su infancia fue como la de muchos, sin lujos, sin fama, sin profecías. En sus 20s y un ruso más de toda la vida, ¿no? ¿Qué fue lo que lo rompió? ¿Qué problema tuvo? ¿Qué lo hizo creerse el nuevo Jesús y cómo convenció a los demás? Eso es lo interesante de estos casos. Es donde esto raya en el misterio. Y lo peor aún, que muchos de sus seguidores son ingenieros, son maestros de escuela, son doctores, incluso hasta políticos. Hizo el servicio militar como sargento en Mongolia, trabajó en una fábrica metalúrgica y eventualmente se convirtió en oficial de tránsito en la ciudad de Minusинsk, en Siberia. Básicamente un hombre común. Sin embargo, nadie a su alrededor imaginaba lo que vendría después. En 1900... Casi siempre pasa así con los líderes de sectas, personas comunes, eso sí, que siempre han tenido cierta dosis de tener don de masas, ¿no? Normalmente uno de los principales requisitos para poder ser líder de una secta es que tengas el don de la palabra y el don de caerle bien a la gente, el don de masas, ¿no? Ya de ahí puede ser un ignorante total, puede ser incluso una persona que tenga muchos complejos y muchos problemas, sobre todo la mayoría de estos seres y de estos tipos son problemas de índole sexual, es gente que trae problemas ahí sexuales fuertes, y basta con que 10, 20, 30 personas comiencen a creerte ese discurso, esa fantasía que te estás forjando, para empezar incluso a llegar a tener hasta 10,000 seguidores, como en este caso, ¿no? El caso de este Jesús ruso, de este Jesús de Temu, de AliExpress, ¿no? En 1989 su vida dio un giro cuando lo despidieron de su trabajo como... En 1989 su vida dio un giro cuando lo despiden. O sea, esto fue uno de los eventos principales y esto siempre va a ser una constancia en los líderes de las sectas. Cuando de repente algo pasa en su vida que trastoca su status quo, es cuando le surge este afán mesiánico. Inspector de tráfico. Según los registros, había sido un buen empleado. Era un hombre disciplinado y hasta tenía 9 reconocimientos, pero aún así lo dejaron ir. La cosa es que ese evento marcó el inicio de su transformación. Fue una especie de quiebre interior. Siempre pasa eso, amigos. En todos los análisis de sectas vamos a ver cómo a alguien algo le ocurrió. Y mi estimado Chairo, todo el respeto del mundo, pero también vamos a hablar aquí de la secta que tenemos actualmente aquí en México, Entonces yo no sé si eso te vaya a gustar, pero eres bienvenido a estar aquí con nosotros. Todos los líderes de secta tienen un evento que les causó mucho dolor, mucha frustración, mucho rencor, porque detrás de las sectas hay mucho rencor y por eso siempre terminan mal. Vamos a leer los comentarios antes de que nuestra plataforma tan querida de YouTube los empiece a borrar a diestra y siniestra, como suele hacer. Dice mi estimado guardián, creo también que tiene mucho que ver
la ignorancia y el deseo de la gente de tener una solución espiritual y creer en personas como este falso Jesús. Le creyeron sin darles a ellos un solo milagro. Las ganas de creer, ¿cómo hacen daño? ¿No? ¿Cómo hacen daño? No sé si ustedes han notado que yo vengo repitiendo un discurso que es totalmente rompedor en el canal que tenemos dedicado a la obra de JJ Benítez, que por cierto el día de mañana tenemos un directo que espero que sea muy bonito en ese canal. El canal se llama Mi Padre es Azul, donde yo he venido repitiendo que la verdad nosotros como verdaderos, o bueno, más bien dicho, como sinceros, ¿no? Porque no puedo decir que hay creyentes verdaderos y creyentes falsos, ¿no? Como sinceros creyentes que somos en el mensaje de Jesús, su servidor cree en Jesús, en una versión alternativa de Jesús. Debemos de dejar de esperar que Él regrese. Debemos de incluso proponerle al resto de los cristianos del mundo que nos olvidemos de esa idea. Que incluso empecemos a manejar en nuestras oraciones que por favor ya no regrese, que ya no venga. Les voy a decir por qué. Por este tipo de casos. Porque hay sinvergüenzas que han aprovechado esa idea de que algún día va a regresar Jesús para decir, pues yo soy ese Jesús. ¿Recuerdan que me estaban esperando? Pues aquí estoy, papá. Adórenme. O sea, esta bola de sinvergüenzas han lucrado con esa promesa que hizo en su momento ese personaje histórico, ese personaje que muchos consideramos un hombre Dios. Pues yo soy de los que propone, yo soy de los radicales que propone, que por favor dejemos de enseñar eso. Que dejemos ya incluso que empecemos a fomentar la idea de pedirle a Jesús que no vuelva. Jesús, te quiero mucho, creo en ti, pero no regreses, por favor. No regreses. Nos hace daño esa promesa. Nunca debiste haberla hecho. Tan atrevido soy que me atrevo a hacerlo en el canal más cristiano que manejo, ¿no? Dice mi estimado Chairo Alfa. Castaneda, de hecho, rescató la tradición del nahualismo y la dio a conocer al mundo. Sí, pero en formato fast food, mi estimado Chairo. Es como decir, Burger King rescató el fideo italiano y lo dio a conocer al mundo. Sí, pero es una versión chafa de fideos. Preferible que se pierda a que se bastardice. La verdad, ¿eh? Y yo no sé tú, lo decía en el canal de Salvador Freixedo, me imagino que tú debes de ser descendiente de algún pueblo autóctono como para defenderlo así. Pero amigos, realmente los indígenas contemporáneos ya no queremos que se enseñen las cosas así. Nos hace más daño que bien. Bastardiza nuestra cultura. Preferimos que se pierda a que se venda mal, ¿no? Dice, sin Castaneda el nahualismo estaría agonizando. Pues ojalá se hubiera acabado. Preferible a que la gente crea esa pantomima, esa versión apócrifa que él enseñó. Preferible que se pierda. Y ese tal vez sea su único legado tangible. Pues triste, amigos. Preferible que se pierda. Dice mi estimado Chairo, pero el nahualismo no depende de Castaneda. Bueno, entonces, estás siendo contradictorio, hermano. Estás haciendo honor a tu nombre. O sea, entonces, si Carlos Castaneda es el que rescató y mantiene vivo el nahualismo, entonces, ¿cómo el nahualismo no depende de Castaneda? Crítica constructiva, hermanito, ¿eh? Dice mi estimado Paquito. Las sectas son un tema muy fuerte, pero ojalá que algún día reacciones a Lisbeth Melquisedec, el Cristo y esposa de Dios. Mi estimado Paquito, tienes el don de la clarividencia, hermano. Tienes el don y la capacidad de la lectura de mente remota. Claro que vamos a hablar, si estamos comenzando. ¿Cuántos directos de sectas llevamos? Como 6, ¿no? Tengo una lista como de 30 sectas que vamos a analizar. Nos queda mucho trabajo, amigos. Tenemos mucho trabajo. Tengan un poquito de paciencia conmigo, porque recuerden que esto yo lo hago en mis tiempos libres, ¿ok? Dice que si bien es una secta, a la fecha es una vil parodia. Es una locura, amigos. Cuando lleguemos a esa secta van a saber por qué a Paquito le interesa mucho ese tema, porque tiene que ver mucho también con la creencia que tiene su servidor, ¿no? Dice mi estimado guardián, y claro que la vamos a criticar. Que creamos más o menos en lo mismo no quiere decir que no seamos críticos también con ellos. Dice mi estimado guardián, este caso dice mucho de la capacidad cerebral de la gente sin importar su nivel escolar. ¿Cómo pueden llegar a ese punto? Exactamente, amigos. Las sectas son un fenómeno totalmente democrático. En una secta caben personas totalmente analfabetas como personas altamente capacitadas, pero que carecen de lo mismo, que es falta de guía espiritual. Una especie
de, de complemento que necesitan en su vida, que no pueden encontrar en ningún lado, y que estos estafadores saben venderles muy bien. Según él mismo contó años más tarde que sintió que algo surgía violentamente desde dentro de él, algo que había estado reprimiendo. No lo sé, tal vez sentía que su vida no iba como él esperaba. A pesar de ser un trabajador disciplinado, lo habían despedido. Quizás se cansó de que otros tomaran decisiones por él, de vivir bajo estructuras en donde nunca tuvo protagonismo, y es posible que en medio de esa frustración naciera un deseo por controlarlo absolutamente. Exactamente, así nacen los mesías. Como el mundo no me da lo que yo realmente me merezco, como la sociedad, mi familia no se adapta a mis necesidades, pues voy a romper ese mundo y me voy a poner en la cima de ese mundo. Y así empiezan. Y hay quien logra. Hay muchos que fracasan, pero hay quienes sí lo logran. Absolutamente todo. Por eso, en lugar de buscar un nuevo trabajo, se independizó. Pero no para abrir una empresa y ya no tener jefes, sino para convertirse en el jefe supremo de todos. Literalmente, de todos. En 1900... Como no puedo hacer una empresa, ni valerme por mí mismo, ni recomenzar otra vez, ni resurgir de las cenizas como el ave fénix, pues me convierto en un dios, cabrón. Fíjense, ¿y esto qué quiere decir? Que a lo mejor esto él siempre lo había maquilado. Pero como la vida de repente le estaba dando buenas oportunidades, cuando la vida se las quita, pues ahí sí ya sale a relucir su verdadero yo, ¿no? 1990, Sergei Torop declaró haber tenido una revelación espiritual. Según él, fue una experiencia interior profunda que lo conectó con una misión sagrada de parte de Dios. Después de este supuesto despertar espiritual, Torop empezó a construir su propia religión, una que mezclaba creencias, símbolos y doctrinas de distintas fuentes. Fíjense, amigos, es que en esto se fundamentan este tipo de religiones o alternativas filosóficas espirituales modernas. Mételes de todo. Mételes de todo. Que hay personas que creen en la vida extraterrestre. Háblales de eso. Que hay personas que creen en el regreso de Jesús. Háblales de eso y di que tú eres Jesús. Que hay personas que creen que precisamente se curan las energías con cuarzo. También. Todo. Tú satisface las necesidades y las creencias de todos para que le caigas bien a todos. Y obviamente esto no lo puede hacer cualquiera. Tiene que ser alguien que tenga mucho carisma. Dice mi estimado Paquito: considero que las sectas no solo requieren de ignorancia. Hay personas muy inteligentes que se unen de corazón a una secta porque fueron vulnerables o están dañados en ese momento. Exactamente. A ver, amigos, está muy arriba el mensaje, ¿no? Me tapa casi toda la cara, no lo había visto. Denme un momento, déjenlo arreglo, porque no me había tocado verlo tan arriba cuando el mensaje es amplio, ¿no? Lo voy a bajar un poquito con tu permiso, mi estimado Paquito. Vas a servir de mensajillo de prueba. Vamos a ponerlo, yo creo que más o menos aquí, ¿no? Está, y se ve bien, ¿no? Se lee bien, ¿no? Lo que opinó Paquito. Ahí van a ser más o menos los mensajitos, ¿no? Estaba muy alto, estaba muy arriba y me tapaba la cara, ¿no? Muchísimas gracias por tu opinión, mi estimado Paquito. Siempre es considerable y créeme que agradezco mucho que opinen todos ustedes en el chat. Un saludo a mi estimada Yolanda, gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo a la gente de Facebook, que ahora resulta que a la gente de Facebook, a nuestras tías de Facebook, a nuestros abueletes de Facebook, sabemos que es la red social preferida de las personas mayores, les da miedo comentar, les da miedo dar like. Anímense, amigos, la gente que nos está viendo en Facebook, para eso estamos transmitiendo ahí, a petición de Facebook, ¿eh? A mí ya me echaron como 4 veces de ahí, pero ya nos mandaron un correo diciendo que volvamos a hacer en vivos. Pues hay que apoyar el directo, darle like, hay estrellas activadas, hay un montón de cosas. Aprendan, métanse a este juego que es muy divertido y sobre todo entretenido y sobre todo donde todos aprendemos, sobre todo su servidor, ¿saben? Dice mi estimado Iván Trejo: actualmente en Israel usan la palabra de Dios a su retorcida conveniencia. Exactamente, amigos. La fe no debe de ser un instrumento de destrucción. La fe, la creencia, la espiritualidad debe de servir solamente para construir. El problema es que nadie usa la herramienta así. Nadie usa esa herramienta así. Todo mundo quiere su propio beneficio y por eso estamos como estamos, ¿no? Se inspiró de elementos de la Iglesia Ortodoxa rusa, el budismo y, claro, como todo buen pseudomesías de nuestros tiempos, en el Apocalipsis. Exactamente.
¿Qué sería una secta sin mensaje apocalíptico? Sin decir a la gente, se va a acabar el puto mundo. Y yo soy el único que te puede decir cómo salvarte. ¿En serio, maestro? ¿En serio, cabrón? Pinche mundo se va a acabar, pero yo conozco el lugar donde nos vamos a salvar todos. ¿En serio? ¿Y qué se necesita? Hay que construir un búnker. ¿Y qué se necesita para el búnker? Un saludo a mi estimado Trazoer, gracias por ser un nuevo suscriptor completamente en vivo de este espacio que se llama Lo Extraordinario. ¿Y qué se necesita para construir ese búnker, maestro? Todos tus ahorros, papá. ¿Cuánto tienes en la cuenta de banco? 25,000 euros. Eso se necesita. Qué casualidad. Milagro. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. La fórmula de toda la vida, ¿no? Dice mi estimada Yolanda Moreno. Si Jesús hizo esa promesa, era porque la consideró necesaria. Él sabe más que nosotros. Sí. Sí, Yolanda, yo sería la persona más feliz del mundo si Jesús regresara. El problema es que como no dijo cuándo, ni dijo dónde, ese mensaje está haciendo mucho daño. Esa promesa sincera, bonita que hizo en su momento, pues nos está haciendo mucho daño. Por eso yo invito, y yo sé que soy muy atrevido en hacerlo, pero lo he hecho siempre que voy a un lugar donde hay mayorías cristianas. O sea, a mí no me da miedo decirlo. Por favor, dejen de pedirle a Jesús que regrese. Pídanle todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nos está haciendo mucho daño, porque hay muchos sinvergüenzas que se están aprovechando de eso y están destruyendo familias, comunidades enteras, ¿no? Dice mi estimada Yolanda, en Israel siguen la Torá. Sí, pero es contenido religioso que puede ser utilizado como cualquier otra religión para hacer el bien o para hacer el mal, pero en la actualidad están haciendo el mal. Ese es el problema, ¿no? Y en la contraparte no cantan mal las rancheras, ¿eh? Tan inútiles y tan monstruos un lado como el otro. Por eso mi propuesta siempre ha sido el exterminio total de ese pueblo. La verdad. O sea, de todos, de las dos partes, ¿no? Dice mi estimada Yolanda, a su retorcida conveniencia usan a los musulmanes los supuestos escritos del Corán. Es que todo mundo saca provecho de su propia fe. Todo mundo tergiversa las enseñanzas de su propia fe. Todas las religiones, amigos, así sean las más primitivas, las que surgieron hace 10,000, 20,000 años, todas tienen un mensaje positivo. El problema es lo que el ser humano ha hecho con ellas. Cómo se han utilizado para que unos seres humanos se aprovechen de otros. Ese es el problema, ¿no? El problema no es la herramienta, el problema es cómo utilices esa herramienta. Que si no, ¿de qué manera iba a asustar a sus seguidores? Además, también adoptó una postura vegana, abrazó el colectivismo y promovió un estilo de vida ecológico. Claro, como una secta no puede cumplir con esos requisitos, hay que ser veganos. Es requisito alimentarse solamente de plantas, por cierto, los seres vivos más indefensos que hay en la creación, que ni siquiera pueden gritar cuando las estás arrancando, que ni siquiera pueden correr. Los seres más indefensos de la creación es el alimento de estos fanáticos religiosos. Qué casualidad, ¿no? Aquellos que promueven la vida se alimentan de los seres más indefensos, los que no se pueden defender. Vaya buenismo el de ellos, ¿eh? Estas ideas no solo marcaron su forma de vivir, sino que también se convirtieron en los pilares de la doctrina que más tarde predicaría a miles. Y el momento histórico también jugó a su favor. La Unión Soviética se estaba desmoronando. El comunismo que había definido a toda una generación estaba cayendo. Exactamente, insisto, estos líderes de sectas, tal y como pasó en el caso de Carlos Castaneda, dependen mucho del lugar y del momento. Si esta gente hubiera querido forjar su culto en otro lugar o en otro tiempo, no hubieran tenido éxito. Pero es gente que sabe aprovechar el momento, que sabe aprovechar el lugar donde están y le sacan provecho, ¿no? Dice mi estimado Chairo, pregunta seria. ¿Jesús no fue fundador de una secta? Sí, claro que sí. ¿Todo lo que dices también se aplica a Jesús y a sus apóstoles? Claro que sí, mi estimado Chairo. Al principio, el cristianismo fue una secta de 2 integrantes. ¿Cuándo deja de ser secta? Cuando es adoptada por el propio Imperio Romano y se convierte en una religión oficial. Eso nunca se ha negado. Claro que sí, toda religión nace a partir de una secta. El problema es el resultado que tiene esa secta. Cada quien juzgará, cada generación o cada libro de historia juzgará el resultado final de cada secta, ¿no? Dice mi estimado Rafa, mi estimado, creo que a Jesús no le gustaría volver a esta locura de planeta.
Él sabe que lo volverían a crucificar. Posiblemente no, mi estimado Rafa, pero la verdad a mí me daría mucha tristeza como persona que cree en Jesús, que viniera a la casa, y que viniera a mi casa y la viera tan desordenada, ¿no? O sea, ¿a quién de nosotros nos gusta invitar a un amigo a nuestra casa cuando la casa está pues toda fea, ¿no? Cuando a lo mejor el piso está de tierra, que no tiene nada de malo, pero tú dices, ay, ojalá hubiera venido mi amigo ahora que ya le puse el firme a la casa, cabrón. Ya que la puse de cemento, vino cuando estaba todo lleno de tierra, güey, no manches, qué vergüenza, cabrón. ¿A quién le gustaría recibir a un buen amigo, a alguien que tú quieres mucho y que llegara a tu casa y no tengas ni siquiera para ofrecerle un cafecito, ¿no? Pues en ese momento estamos, amigos. Es un mal momento como para recibir a un hombre Dios. O sea, a mí me gustaría que cuando Jesús regrese, llegue y diga, oigan, qué buen trabajo hicieron aquí, ¿eh? Qué chingón, la verdad es que está bien bonito el planeta acá. Pero vamos a invitar a este puto muladar donde vivimos. A mí me daría mucha vergüenza, la verdad. Por eso no quiero que regrese. Por lo pronto no. Soy del promotor, soy de los pocos promotores que hay en redes de que Jesús no vuelva a este planeta. Fíjense. O sea, alguien que cree profundamente en Jesús, ¿eh? Dice mi estimada Yolanda, Jesús nunca pidió que lo adorasen, como hacen los líderes de las sectas. Pues, más o menos, Yolanda, más o menos. No abiertamente, él pedía la adoración hacia su padre, pero él aclaraba que para poder llegar al padre tenías que pasar a través de él, y eso no era en sentido metafórico. En la carrera de ascensión espiritual tienes que llegar algún día a conocer a Jesús. Es requisito indispensable para poder llegar al paraíso. Un saludo a mi estimado Alfonso desde Dallas, Texas. Gracias por estar aquí con nosotros. Y dice Alfonso, ¿para qué quieres que regrese si no le van a creer? Mira, mi estimado Alfonso, lo que pasa es que se supone que cuando Jesús regrese, lo va a hacer con toda la pompa y la gloria. No va a haber una sola criatura de este planeta que no se entere de que Él es un hombre Dios. No va a venir en formato anónimo como la vez anterior. Va a venir precisamente a dejar bien claro que Él es un hijo de Dios y que Él es el príncipe planetario de este planeta. Entonces no van a ser las mismas condiciones. El detalle es que a mí me daría mucha pena. Imagínense que Jesús regresara mañana domingo. Mañana domingo 17 de agosto del 2025. Y viera este muladar de planeta que tenemos. A mí me daría mucha vergüenza. O sea, dijera, puta madre, sí, mucha tecnología, pero ve los ríos, ve los mares, cómo están. Que hasta la basura llega a las fosas marianas. Vean nada más la calidad del aire donde viven. Vean nada más los montes talados. Vean cómo está el Amazonas, cabrón. Esa es la parte ecológica. Pero aparte la parte social. A ver, cabrón. De repente ya están más pobres que cuando vine la primera vez. Hay más desigualdad. Hay gente que tiene todo el pinche dinero del mundo y ve nomás el montón de miseria y de hambre que hay. Y los políticos haciéndose pendejos y Mr. Beast ayudando a la gente de África. Vean nada más. Vean nada más la desigualdad cultural. Vean nada más que todavía existe el analfabetismo. O sea, para mí sería de mucha pena. O sea, es como cuando llega ese amigo a tu casa por sorpresa. Oye, amigo, se te olvidaron las llaves ahí en la oficina y dices, puta madre, cabrón. La casa ni barrida está. No mames, güey. Y cuando yo voy a su casa, pinche casa bien bonita, güey, que tiene, cabrón, y viene a meterse al puto muladar, güey, no mames. Pásale, amigo, una disculpa, aquí el tiradero, ¿no? No te preocupes, amigo, vengo a traerte las llaves y eso. Discúlpame que no te puedo ofrecer un vaso de agua o algo porque pues pinche refri se me chingó, cabrón. No mames, o sea, no tengo ni agua helada para ofrecerte. Una disculpa, amigo, no te preocupes. Pero sí da pena, cabrón. Sí da pena, o sea, por más valemadrista que sea, sí te da pena. Por puro amor propio, ¿no? Dice mi estimado guardián, incluyendo este falso Jesús y líderes espirituales como el de la luz del mundo, solamente buscan placeres, dinero y control. Todo muy desquiciado, exactamente. Todo líder de secta que empezó su movimiento por un quiebre en su personalidad, en este caso fue una persona que perdió el trabajo. Fíjense bien, ¿eh? Qué pretexto tan pendejo. Perder el trabajo y ya por eso ya te haces líder sectario, ¿no? Pero hay gente que empieza así. Hay gente que hace una secta porque perdió un partido de béisbol cuando era niño. Algún día hablaremos de ese caso. El país estaba en crisis y millones de personas perdían no solo un empleo, sino también su fe en las instituciones, en la política y en la vida misma. Había un vacío ideológico, moral y espiritual. Y en medio de ese vacío y ese caos, emergió Sergei Torov como todo había un caos, como todo se estaba derrumbando, él un buen día se voltea a ver al espejo,
se deja la barba, se deja crecer el pelo y dice, pues como que me parezco a Jesús, ¿no? Y empieza con su negocito. Convence al vecino, convence a la novia, convence a la mamá de la novia, convence a 10, convence a 20, convence a 50, convence a 100 y se forja la secta, amigos. Esta historia la vamos a escuchar muchas veces en los próximos sábados de secta que vamos a tener aquí en este canal que se llama Lo Extraordinario. La voz de Dios en la tierra. En 1991, Sergei fundó oficialmente la Iglesia del Último Testamento en la región de Krasnoyarsk, Siberia. Y Oigan, el nombre es mamoncísimo, ¿eh? Iglesia del Último Testamento, buenísimo. Eso también tiene mucho que ver con el éxito de tu secta, ¿eh? Un nombre mamón. Un nombre acá rimbombante, pegadizo, que a la gente se le pegue. Por ejemplo, La Luz del Mundo. Es un super nombre, ¿eh? Es un super nombre, ¿no? Y vean en lo que termino. Algún día vamos a hablar también de esa secta y de la secta que fundó un niño que perdió un partido de béisbol. Por haber perdido un partido en la calle de béisbol, fundó una secta. Fíjense nomás, qué locura, ¿eh? Dice mi estimado Alfonso, que el mundo no se acabe. Que el mundo se acabe, a cabo no es mío. Pero mi estimado Alfonso, pues también nosotros vivimos en el mundo. Si tú no quieres estar en el mundo, pues es tu problema, pero los demás, ¿qué culpa tenemos, no? Dice mi estimada Ana Pérez, yo alentaré a mi Señor. Cada quien es libre, mi estimada Ana, de precisamente promover o no el regreso de Jesús. Yo digo que a nosotros seres humanos, desde hace 2000 años a la fecha, nos ha hecho mucho daño esa promesa que hizo Jesús. Y eso es una autocrítica que hay que hacer, ¿no? Dice mi estimado Alfonso, yo no estoy de acuerdo en que Jesús regrese, ¿verdad que no? Y menos con este pinche cochinero del planeta, ¿no? Dice mi estimado Miguel Ángel, ¿y a qué va a venir Jesús si esta humanidad ya no tiene solución? No, espérate, Miguel Ángel, no veas el vaso medio vacío, hermano. Claro que tiene solución, pero no es el momento. Y creo yo que hasta cierto punto, y en esto tengo que ser muy crítico con mi propia fe, que las cosas no funcionan en este mundo tiene mucho que ver con esa promesa de Jesús. Muchos hechos históricos de inicios de este siglo XXI tienen que ver con esa promesa. Muchos, por querer provocar el regreso de Jesús, han cometido barbaridades. Si Jesús nunca hubiera prometido que iba a regresar, este mundo iría ya por la suya. Con otra ideología y con otra dinámica. Pero hay fanáticos que quieren hacer que se den las condiciones para el regreso de Jesús y han cometido barbaridades. Entonces, esa promesa nos ha hecho mucho, mucho daño. Después adoptó el nombre de Visarión, que significa el que da nueva vida. Su mensaje atrajo rápidamente a miles de personas, especialmente en comunidades rurales y empobrecidas, que veían... Qué triste eso, ¿no? Y es que esta es la parte que más me recaga de estas sectas, ¿no? Que van a por el débil, que van a por el desvalido, que van a por el jodido. Es una falta de respeto. Hay tanto clasismo detrás de eso. Tanto clasismo y tanto desprecio por tus hermanos humanos, porque ellos saben que ahí es donde está. Ahí es donde está. Primero los pobres, ¿no? Dice el líder de esa secta que se forjó porque perdió un partido de béisbol, el niño. En él no solo una guía espiritual, sino un salvador en medio del caos. Un salvador en medio del caos. Por eso cuando estos líderes sectarios se dan en países donde hay mucho auge, lo que hacen es provocan ellos mismos el caos. ¿Cómo yo voy a ser el salvador si el lugar donde yo vivo está todo bien? Le parto su madre y me pongo como el salvador de este lugar. Muchos líderes sectarios comienzan así, destruyendo a la sociedad para luego ellos darte el remedio. Generan el mal y ellos mismos tienen la medicina. O sea, pinche jueguito bien perverso, amigos. Bien perverso. Y es ahí donde está precisamente la raíz del mal. El problema de este tipo de asuntos, ¿no? Leo los comentarios porque ya se están empezando a borrar. Dice mi estimada Yolanda, pues yo estoy con Israel, que se tiene que defender de los demonios que tiene de vecinos. Yo no estoy con ninguno de los dos. Por mí que los dos pierdan, ¿eh? Por mí que los dos pierdan. Estamos hartos, aquellos que no coincidimos con ninguna de las dos partes, estamos hartos de que cada 5 o 10 años pongan en vilo la seguridad del mundo. Esa gente debe de desaparecer. Dice mi estimado Chaira, mi estimado Chairo Alfa.
Dijiste, todo el mundo tergiversa las enseñanzas de su propia fe. ¿Eso también se aplicaría a ti? Sí, mi estimado Chairo. Yo soy uno de los principales tergiversadores del mensaje del libro Urantia. Por eso no me quieren en esa comunidad. No me quieren como yo sí los quiero a ellos. Bueno, no me quieren y no les caigo muy bien a todos, ¿no? Dice mi estimado Max Hendrum, gracias por estar aquí con nosotros, Max. ¿Cuántas boberías que nos meten en la cabeza? Y en consecuencia te dominan con esas cosas. ¡Qué increíble! Por eso estos temas son tan interesantes, amigos. Tienes totalmente la razón, mi estimado maestro. ¿Cómo es que con tanta contaminación ideológica logras captar personas de todo tipo, eh? Y eso es lo misterioso de estos casos. Por eso viene al lugar que nosotros analicemos esto, porque es parte de la cultura del misterio. Muchas de las comunidades de la conspiración son pequeñas sectas que funcionan exactamente igual que esto. Tienen a sus líderes, tienen a sus visionarios intocables, que según el grupúsculo que hayan forjado nunca se equivocan. El mejor ejemplo, la secta de los Mausanitas. Los seguidores de Jaime Maussan, que tienen en Jaime Maussan a un semidios, que nunca se equivoca, que siempre dice la verdad. En 1995, Vissarion y sus seguidores establecieron una aldea aislada conocida como la Morada del Amanecer. Claro, primero juntas un grupo, te lo llevas a un lugar donde tú tengas total control y ahí haces con ellos lo que se te pegue tu gana. Todo buen líder de sectas sigue ese manual, ¿no? Dice mi estimado Alfonso Rodríguez, ¿estás hablando de la secta del Canitas? Podría ser así. Recuerda que la historia se repite, tristemente, amigos. Es que esto nadie lo inventó, amigos. Esto es más viejo que Matusalén. O sea, por eso cuando de repente alguien me quiere ofender diciendo, pues es que Jesús también hizo su secta, yo siempre contesto, sí, Simón. Sí, en su momento fue una secta, claro que sí. Por supuesto que sí. No fue ni la primera secta. Antes que él había 4,000, 5,000 sectas. A la par de él había 5,000, 6,000 sectas en esa parte del mundo, ¿no? Aquí el detalle es el resultado de esas ideas sectarias. Ahorita vamos a ver el resultado de esta, de la secta de Vissarion, ¿no? Dice mi estimado Max Hendrum, incluso hay cuentos que tienen más de 2,000 años, que tienen 20,000, que tienen casi 50,000 años, mi estimado Max, y que la gente quiere volver a traer a la actualidad como que si fueran fe nueva. Por ejemplo, la idea de la reencarnación, que es una idea sectarista, vieja y rancia de hace 10,000 años, que quieren venderla ahora como la última novedad, como lo que está en el top de la espiritualidad occidental, ¿no? Un saludo a mi estimada Alexander, gracias por estar aquí con nosotros y pura vida hasta Costa Rica, claro que sí, pura vida, por supuesto. Dice mi estimado Death Moore, todas las creencias son cuentos de antaño. Sí, hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo con deportivismo. Ahora, aquí lo que valora si es útil o no una secta o una religión son sus resultados. Todo hay que ponerlo en una balanza. Hay sectas que han sido positivas. Hay religiones que han sido positivas. Que han salvado la vida y el alma de muchas personas. No podemos ver todo de manera tan absoluta en este tipo de casos, ¿no? El detalle es si los casos mayormente son nocivos para los integrantes de esa religión y de esa secta, pues entonces hay que criticarla y hay que evitar que se vuelva a repetir. Y también llamada Sun City, en la región siberiana de Krasnoyarsk. Ahí formaron una comunidad autosustentable con sus reglas estrictas. Exactamente lo mismo que muchas sectas que vamos a revisar aquí en nuestro ordinario Sábados de Sectas. Entre las reglas que tenían estaba el no fumar, no tomar alcohol y no decir malas palabras. Ah, pues qué chiste, pinche secta aburrida, cabrón. Entonces, bueno, no tomar, bueno, está bien, ¿no? No fumar, bueno, pues está bien, ¿no? Pero no decir malas palabras, ay, no manches, pinche secta de mojigatos, cabrón. Para eso mejor me quedo en la religión católica, ¿no? Que igual de mojigatos. Y a ver, sé que estas pueden sonar muy normales, pero hay más. Cabrón, hay más reglas. Ahí sí ya me sorprende. A ver, ¿cuáles eran las demás reglas, Podían consumir carne, café, té, azúcar, pan con levadura, ni productos derivados del trigo. No, pinche secta, cabrón, de veganos de mierda ahí. Sin cafecito, sin trigo. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso? Resulta, ¿no? Puro fitness ahí. Es más, ni siquiera podían usar dinero. Estaba prohibido. Además, excepto el líder. Señores, está prohibido que usen dinero. Pero para que no le pase nada a su dinero, deposítenmelo a mi cuenta. Yo se los cuido. Yo soy su Dios, soy bueno.
Este señor estableció su propio calendario, uno en donde la fiesta más grande del año la celebraban el 18 de agosto ¿Su cumpleaños? para conmemorar su primer sermón que dio en 1991. Bueno. Al menos no fue tan sinvergüenza como para decir, Señor, es la fecha más sagrada de este culto, de este espacio espiritual. Es mi cumpleaños, papá. Problemas de ego bien cabrones, ¿no? También la Navidad la celebraban el 14 de enero por su fecha de nacimiento. Chingato, va a cambiar la Navidad para eso. Bueno. O sea, está bien, era lógico, ¿no? Dentro de su pinche locura, está bien. ¿Cuándo va a ser la Navidad de esta religión? Pues cuando yo nací, papá. Cuando yo nací. Problemas fuertes de ego de estos tristes hombrecillos, ¿eh? El día en que Jesús reencarnó en él, supuestamente. No mames. Hombre era en extremo controlador. Se dice que nadie le podía cuestionar sus órdenes y que utilizaba la salvación como método de manipulación. Una constante en todos estos líderes mesiánicos que derivan de la espiritualidad, del New Age y de la política, porque en la actualidad hay sectas políticas también. Hay sectas políticas de salvadores de países. En una ocasión dijo, para aceptarme la gente tiene que renunciar a todo lo que posee. Exactamente lo mismo que hacía Carlos Castaneda. ¿Tienes un hijo? Debes de abandonarlo, porque me tienes que seguir a mí, para poder seguir el camino del guerrero. ¿Tienes una empresa? Abandónala, véndela. Y lo que saques, pues para la causa, para el movimiento. Pero debes de dejarlo todo. Debes de olvidarlo todo. Solamente me puedes seguir a mí. O sea, esto es una herramienta de control tan peligrosa, amigos. A los ricos les resulta muy difícil entrar en el reino de los cielos. Muy difícil. Según él, si le entregaban todo, les podía facilitar la salvación. En fin, Sergei no solo decía que su madre verdadera era María. Literalmente se quería ver como Jesús. Se vestía No, se vestía como Jesús. La verdad sí tiene un gran parecido, ¿eh? A lo que es el Jesús que tenemos en el imaginario colectivo, pues haz de cuenta, cabrón. Túnicas blancas, cabello largo, barba bien cuidada, siempre... Divino Maestro, ¿dónde habíais estado? Tanto que te habíamos buscado. ¿Dónde estás, oh amado Jesús? Y resulta que tú ves la imagen que podría ser la más realista de Jesús y el vato parece más alguien de Emiratos Árabes Unidos que este Jesús tan bello con ojos azules que estamos viendo, ¿no? Manejaba un tono de voz suave, tenía el disfraz completo. Prácticamente diseñó su imagen para encarnar lo que la gente... No manches, o sea, la verdad es que si eres medio fanatiquillo de Jesús y eso, y ves este vato, dice, no manches, amado maestro, ¿dónde habíais estado, no? Y pues a sus pies, o sea, el cuate sabía perfectamente bien lo que estaba haciendo, ¿no? Y por eso es que esta gente, pues es gente de muy alto nivel intelectual, ¿no? Y sabe lo que está haciendo. Vamos a comenzar a despedir el directo, amigos. Se me acabó el tiempo, pero de voladísima, ¿eh? De voladísima. Tengo una reunión, por eso quise tomar este caso tan rápido. Ahorita vamos a ver lo que es la conclusión, pero quiero leer todos los comentarios. Dice mi estimado Alfonso, ¿qué decían? ¿Qué dice? Mi estimado Alfonso, acuérdate que en el chat está nuestro estimado Chairo. No queremos que se vaya a ofender. Sean por favor muy respetuosos con la religión de él, ¿ok? Hay que respetar la religión de todos, ¿ok? ¿Qué decían los de Morena? Que no iban a ser como el PRI y el PAN, pero ahora están peor. Pues mi estimado Alfonso, es que ellos han bendecido la corrupción. No es lo mismo que la corrupción la hagan otros a que la hagan ellos. Ellos es corrupción bendita. Respetemos su religión, respetemos sus creencias, ¿no? Dice mi estimado Max Hendrum, ¿por qué cuando nos cruzamos con un creyente nos salimos corriendo y sin embargo creemos las mismas cosas de ellos? Es que la fe es algo implícito en todos los seres humanos, mi estimado Max. Y la fe per se no es mala. La fe es como respirar. Depende de cómo respires, es si te va a hacer bien o te va a hacer mal a tu salud. Si vas a respirar lo suficiente, si vas a respirar aire puro o no. Entonces, es una necesidad que tiene el ser humano, es prácticamente biológico, el creer en algo. El detalle es lo que tú consumes como fe. O sea, es como comer. Si tú comes pura comida chatarra, pues te va a hacer mal para tu cuerpo, vas a engordar, vas a tener enfermedades, etcétera. La fe es como el alimento. Si tú adquieres buena información, buenas creencias espirituales positivas, no espiritualidad chatarra como esta, que es la que estamos analizando el día de hoy, pues tu cuerpo, tu espíritu en este caso, va a ser un espíritu saludable, fitness, echado para adelante, que te sirva en tu día a día. Pero si consumes espiritualidad chatarra, pues
tu espíritu va a estar mal, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Y una disculpa por esta forma tan simplona de analizar estos temas, pero pues es lo que se me ocurre en vivo, ¿no? Dice mi estimado guardián, el ser humano es y siempre ha sido el arquitecto de su propio destino. No se puede culpar a nadie por su ignorancia. El deseo del poder sobre los demás los consume. Son muy tristes este caso y sobre todo, miren, a mí lo que me da tristeza, y creo que este frame, esta imagen ejemplifica perfectamente bien lo que estamos diciendo. Aquí estamos viendo un montón de vidas destrozadas por este tipo de personas, por estos falsos mesías. Personas de todas las edades, personas jóvenes, personas mayores, que ponen la fe en estos tipejos, que son unos tristes, pobres hombrecillos, llenos de complejos, llenos de carencias. Si ustedes algún día se unen a una religión, al menos busquen que aquella persona a la que sigan, pues sea digna de poner su fe en ellos. Y muchos me dirán, Monster, entonces tú, en tu creencia, sigues a alguien que consideras que es un gran líder. Pues mis estimados amigos, yo en la fe que ejerzo, no tenemos líderes, no tenemos templos, no tenemos jerarquías. La fe que yo tengo es libre de instituciones y de supuestos líderes. Por eso para mí es atractiva. Por eso hasta cierto punto estamos vacunados de algún día convertirnos en una secta. Aunque nunca deja de existir el riesgo. Un saludo a mi estimado José Alfonso. Gracias por estar aquí con nosotros. José Alonso. Dice Alfonso Rodríguez. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un creyón? A ver, ya me están albureando otra vez en el chat. ¿A qué te refieres, Alfonso? No sé si era un chiste que no haya entendido yo, ¿eh? Dice mi estimada Yolanda, hay creyentes muy fanáticos. Exactamente, miren amigos, es que siempre es muy delgada la línea entre el creyente y el fanático. Es muy delgada la línea, ¿no? No podemos criticarlos, ¿no? Mucha gente cree que todo creyente per se es fanático y no necesariamente es así. ¿Cómo terminó esa historia, amigos? Pues ya vimos cómo se desarrolló, cómo inició, pues el tipo de seguro empezó a robarle dinero a la gente, de seguro empezó a pedir favorcitos. ¿Quieres que te dé la fórmula para salvar al mundo? Pues tienes que pasar acá por este cuerpecito, papá. Lo que siempre hacen estos tipejos, ¿no? ¿Cómo terminó el asunto? ¿Qué clase de Salvador deja ese tipo de frutos? Porque la Biblia dice, por sus frutos los conocerás. Y creo que con este Jesús siberiano no queda ninguna duda de quién era en realidad. Ese pinche Jesús jodido, ¿no? Un Jesús ratero, un Jesús cochalón, ¿no? Si es que, en fin, amigos, afortunadamente, después de casi 3 décadas de abusos, mentiras y control absoluto, el Estado ruso finalmente intervino. El 22 de septiembre del 2020, en una operación aérea, helicópteros del Servicio Federal de Seguridad de Rusia descendieron sobre las... ¡Ay, qué bello va a ser ver eso con el líder de la secta que inició porque perdió un partido de béisbol! Cuando era niño dijo, ¡ay, no gané mi partido de béisbol! Voy a dominar este país. Voy a cambiarlo desde adentro. Lo juro por mi santa madre que por un partido de béisbol que perdió el niño hizo su secta. Qué bello va a ser ver eso con el líder de esa secta, ¿eh? Esto que le hicieron al Jesús ruso, ojalá se lo hagan también al líder de esa secta del partido de béisbol perdido. Aldeas del culto y arrestaron a Sergei Torov junto con sus 2 principales colaboradores, Vadir Redkin y Vladimir Bedernikov. ¿Sus apóstoles? Los apóstoles fundadores de esa nueva fe crística rusa, ¿no? Los 3 fueron acusados de haber creado una organización religiosa ilegal, de causar daño físico y psicológico muy grave y de violar los derechos y libertades de sus seguidores. Claro que sí, es que esto, amigos, esto no puede pasar impune, ¿no? No puede pasar impune. A ver, aquí en el video no se describe exactamente la sentencia, pero pedí información así rápido a esta inteligencia artificial para que nos dé un detalle más o menos. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las sentencias que le dieron a este Jesús de AliExpress, ¿no? A Vissarion. Sentencia y cargos, el 30 de junio de 2025. O sea, ese es un caso que se está desarrollando en estos días, ¿eh? Es muy reciente. Un tribunal de Siberia condenó a 12 años de prisión, la verdad, muy poquito, por el daño hecho. O sea, es muy poquito. Pero bueno, así están las leyes allá, ¿no? Con los rusoskis. En un campo de máxima seguridad. Fue declarado culpable con sus 2 colaboradores por crear una organización religiosa que violaba los derechos civiles de sus miembros y causaba daño tanto psicológico como físico. O sea, los tipos hacían lo que querían con sus feligreses, ¿no?
Los cargos específicos incluyeron el uso de manipulación psicológica para explotar a sus seguidores, tanto laboral como financieramente. O sea, les robaron todo el dinero. Así como la secta del niño que perdió el partido de béisbol, ¿eh? Según los investigadores, la secta causó daño moral a 16 personas, problemas de salud graves a 6 personas y daños moderados a otra persona más. Por eso tan poquitos años de sentencia, ¿no? Aquí está. El tribunal dictaminó además una compensación económica de entre 40 y 45 millones de rublos, aproximadamente 510,000 y 527,000 dólares americanos, en daños morales a las víctimas. Ándeles, cabrones, les pegaron donde más les duele, en el dinero, porque todo esto se crea por dinero. Un poquito por satisfacción personal, porque perdieron un partido de béisbol, porque los despidieron del trabajo, porque perdieron la novia, porque nadie les hacía caso, porque sufrían bullying, pero sobre todo lo que les mueve es el pinche cochino dinero, ¿no? Pues aquí está, así terminó este caso, este breve caso de la secta del Jesús ruso. Patético, pero esperable, ¿no? O sea, sabíamos cómo iba a terminar eso, ¿no? Dice mi estimado Alfonso, ¿estás hablando del frustrado líder Kakasovic? Pues estamos hablando de ese, mi estimado Alfonso, pero recuerda que hay gente aquí que tiene su religión. Hay que respetar la religión de las personas, ¿ok? Dice mi estimado Detmour, podemos creer en un Dios, sin embargo no vivimos conforme a las reglas de su religión. Un creyón te impone las creencias y pierde la cabeza si cuestiona la vida. Ah, ya entendí a qué te refieres. No conocía ese término, se me hace bastante cómico, pero en efecto hay así, amigos. Ustedes defiendan su fe, claro que sí, se vale defender la fe, pero jamás imponerla. Puedes defenderla, pero no imponerla. Creo que esa es la justa medida, ¿no? Dice mi estimado Max, me extraña que tú le saques el velo a todo y estás atorado con esas ideas que en resumen es simplemente obedecer y ser de lo más sumiso. ¿Me has visto, mi estimado Max, obedeciendo las máximas de mi creencia? ¿Conoces cuál es esa creencia? No la confundas con el cristianismo ni con el catolicismo, ¿eh? No la confundas. Pero aún así, si hubiera reglas en mi religión, pues no sigo ninguna. O sea, hasta ahí soy blasfemo, cabrón. Entonces, no aplica, mi estimado Max, ¿no? Pero entiendo que tengas tú también tus dudas porque jamás he especificado en este canal cuáles son exactamente mis creencias. De mis creencias normalmente hablo en el canal que está dedicado a eso, que se llama Mi Padre es Azul, que es donde hablamos de la filosofía de JJ Benítez, que por cierto, tanto a ese autor como su servidor somos creyentes en lo mismo, ¿no? Entonces por eso es que coincidimos tanto en muchas cosas. Dice mi estimado Alfonso, yo sí le voy a la ciencia, yo sí le voy, o sea, recuerden que también existe la ciencia del cientificismo, ¿eh? Vamos a hablar de ella también. Dice mi estimado Detmour, así son los creyentes fanáticos. Yo creo en Dios, pero ni en pedo leo la Biblia y algún libro que me imponga sus creencias. Miren, la Biblia y muchos otros libros son guías, son mapas, ¿no? Son mapas de utilidad. El problema es cuando la gente cree que Dios vive dentro de esas guías, que Dios hizo esas guías. Es donde se va a la mierda todo, ¿no? Muy bien, dice mi estimado Iván, pueden pertenecer al mundo sin ser del mundo. Eso es lo que pretendía Jesús. El mundo y sus ideologías lograrán someter nuestra conciencia y humanidad. ¡Wow! ¡Qué gran reflexión acabas de hacer completamente en vivo, mi estimado Iván! Pues ese es el gran reto que tiene la humanidad. Ese es el gran reto que tiene nuestra civilización. O sea, no perder sus creencias, no perder su instinto en creer en algo superior, pero que nuestra vida y nuestra civilización no esté sometida a eso. Y siempre se ha caído en ese error, que la creencia someta a la razón. Eso no debe de seguir pasando, ¿no? Dice mi estimado Max, la letra religiosa está hecha para que no molestes al que está más arriba. Por ejemplo, el cura, obedecer y no molestar. Y no se le olvida el diezmo. Bueno, mi estimado Max, eso solamente aplica para ciertas culturas, sobre todo para las religiones judio-cristianas, ¿no? En otro tipo de religiones o de creencias, el diezmo no es algo que se practique. Dice mi estimada Yolanda, lo que ha hecho mucho daño son en realidad las religiones. Algunas no, Yolanda, no podemos meter a todas las religiones en un saco. Incluso hay sectas totalmente teofóbicas que hacen más daño que las religiones. El daño lo hacen humanos que se aprovechan de otros humanos, no las instituciones.
no las instituciones, ¿ok? Dice mi estimado Alfonso, Monster, no me entendiste, no quiero que se acabe, pero tampoco tengo miedo de que se acabe ningún falso profeta, a mí me va a lavar el coco. Mira, mi estimado Alfonso, pues aunque queramos o no queramos, las religiones y las sectas y todo lo que tiene que ver con espiritualidad institucional está destinado a desaparecer. Toda civilización que trasciende una etapa de evolución espiritual como en la que estamos ahorita, en esa trascendencia, termina sin una sola religión, sin un solo templo. A lo mejor dentro de 500, dentro de 1000, dentro de 2000 años, no existirá una sola religión, lo cual no quiere decir que nos volvamos todos ateos. Hay una alternativa para ese tipo de fe, ¿no? Dice mi estimado Detmur, ¿por qué Jesús regresaría caminando? Digo, tienes que volver de una forma que solo Jesús podría, por ejemplo, venir flotando. Pues no esperaría menos, mi estimado Detmur, ¿eh? Yo tampoco esperaría menos. Pero la verdad, yo ya soy promotor de que Jesús no regrese. Ojalá nunca regrese. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ve que ya le quitamos el discurso y le quitamos las ganas a estas réplicas de Jesús, de andarse haciendo pasar por él, ¿no? Porque incluso ya hay hasta Jesuses en la política, ¿eh? Gente que perdió un partido de béisbol y quiere luego ser como el Jesús del país, cabrón. Sí, primero los pobres, austeridad republicana y crean su puta secta, que vean tanto daño que le está haciendo a México. Dice Alfonso, estás hablando del Mesías, el que mató a su hermano, el famoso Caín de la política. No asegures eso, Alfonso. No asegures eso, no tenemos pruebas. Pero tampoco tenemos dudas. Dice Paquito, eso de generar el mal y luego dar la solución a lo que ellos mismos causaron, me suena a cierto partido político mexicano. Paquito, por favor, respetemos la religión de la gente que cree en esas cosas con profundidad, que le rinden culto, que van y no es que den limosnas, la reciben. Qué religión tan extraña, ¿no? En esta religión de la que estamos hablando, amigos, en esta secta para el resto de Latinoamérica, para la gente de Europa que ve esto en directo o en diferido o escucha los podcasts, qué extraña secta de la que estamos hablando, ¿eh? Secta ya convertido en religión, porque ya son millones de feligreses, ¿no? En esta secta tú no vas y das limosna. La limosna te la dan a ti, cabrón, por creer. ¡Wow! ¡Qué extraña secta, cabrón! ¡Wow! Dice mi estimada Yolanda, pues que desaparezcan sus vecinos, que son los que lían las guerras ahí, que desaparezcan todos, mi estimada Yolanda, que desaparezcan todos. No me gustaría ahondar un poquito más porque hay mucha susceptibilidad ahorita y porque no es un tema en el cual nosotros tengamos que mofarnos, ¿no? Pero yo soy de la idea de que si en el barrio hay dos perros bravos que se pelean todos los días y que no dejan dormir en la noche, pues hay que hablar a la perrera para que se lleve a los dos pinches perros, no nomás a uno. Llévate a los dos y ya que no regrese. Yo soy de esa idea. Soy un poquito radical al respecto, ¿no? Últimos 5 comentarios, amigos, porque ya nos estamos despidiendo. Dice mi estimado Max, totalmente de acuerdo. Todo se recicla y el karma, por ejemplo, es de lo más paralizante para poder cumplir con ella. Debes de convertirte en una especie de maniquí, madre mía. Pues mi estimado Max, lamentablemente es cierto que muchas personas no pueden manejar su fe sincera, y dar un equilibrio en lo que vale la pena creer y en lo que no. Pero eso es muy humano y eso es muy particular. Nosotros hasta cierto punto estamos, no es que obligados, pero sí estamos invitados hasta cierto punto en dar nuestra opinión de cada una de esas manifestaciones de fe, ¿no? Yo, aunque he sido muy crítico de muchas otras formas de pensamiento, pues por el hecho de que quiero que respeten la mía, mi fe en particular, pues tengo que ser tolerante con los demás. Esto es un juego de tolerancias. Esto es un juego de ver quién medio tolera al otro, ¿no? Dice mi estimado guardián, la secta de nuestro tiempo es la secta Maussanita y su líder, el inventor Jaime Maussan. Alabemos a Maussan, a la esfera de Buga. David Amusama, repinda sol a sol. Repitan conmigo. Da mi repunta ma, de mi fa sol a sol. Oh bendita y sagrada esfera de Buga, alabemos, alabemos, amén. Los Maussanitas ya tienen su esfera, ya tienen a su Mesías. Maravilloso, paz y amor a la humanidad. Dice mi estimada Yolanda, nos consideramos los demás,
¿Nos consideramos que somos mejores que los demás? Puestos a pedir que desaparezca África, Asia, América, Europa, o tenemos nosotros más derecho a vivir que los de Israel. Pues todos tenemos derecho a vivir, hasta ellos y hasta sus enemigos. El problema es que cuando hay dos perros bravos en la colonia, y eso está quitándole el sueño, está quitándole la tranquilidad a todos los que viven en la colonia, pues hay que deshacerse de los dos perros bravos, mi estimada Yolanda. Pues qué más, pobrecitos perritos, pobrecitos, pero ni modo, ¿no? Muy bien, los últimos dos comentarios, amigos, porque ya tengo que irme a la pachanga. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Dice mi estimado Rafa: oye, mi estimado Monster, ¿qué tal si Jesús ya está entre nosotros, solo que está anónimo observando? Mira, mi estimado Rafa, aquí el detalle es que no tendría sentido que él regrese así. No tendría sentido. Si va a venir como anónimo, pues entonces ¿qué sentido tiene que venga? Mejor que nos vea desde lejos, porque se supone que los dioses creadores, Jesús es un dios creador, pueden estar en todo lugar al mismo tiempo. La única restricción que tiene un dios creador, y eso es de nacimiento, porque esos dioses fueron creados, nunca mueren, pero fueron creados, es que no pueden manejar el tiempo, no pueden alterarlo, pero todos los demás poderes lo tienen. Entonces él no necesitaría venir a este planeta para darse cuenta de lo que estamos haciendo. O sea, tiene el don de la omnipresencia. Entonces no necesita. Él dijo que de manera física y material iba a regresar a este mundo. Y por eso tantos aprovechados, tantos embaucadores se hacen pasar por Jesús. Es a lo que me refiero, ¿no? Pero es mi muy particular punto de vista, nada más, ¿no? Dice mi estimado, los últimos dos comentarios. Mi estimada Lunita: dar frutos. ¿Qué frutos se dan viendo ovnis? El dinero no es sucio, es una bendición si hay redención. Mi estimada Lunita, pues mira, es muy sano tener este tipo de entretenimientos porque ve el tipo de razonamientos que nos hacen, a lo que nos conlleva. O sea, a lo mejor hablar de estos temas que parecieran inútiles, que parecieran banales, puede resultar incómodos para varias personas, pero esta es nuestra forma de acercarnos a este tipo de razonamientos sublimes. Dentro de la comunidad del misterio, de aquellos que somos los loquitos de los ovnis, los loquitos de los fantasmas, hay mucha cultura detrás. Hay mucha forma de reinterpretar las cosas sociales, porque en todo hay misterio. Es cierto que por nuestra propia culpa esto se ha llenado de un montón de embaucadores como Jaime Maussan, como todos estos casos que hemos hablado aquí, ¿no? Y como los Warren, por ejemplo, ¿no? Pero por eso estamos haciendo una especie de limpia de nuestra comunidad. Y esta limpia es internacional, ¿eh? Cada vez hay más canales que están pasando de ser divulgadores de historias de misterio a tratar de limpiar el buen nombre de la comunidad. Amigos, nuestros moderadores nos están recordando que por favor leamos la encuesta. Muchísimas gracias, amigos. Aquellos que están moderando el chat, pongo aquí la imagen de nuestro Salvador. De nuestro Salvador, el Jesús de AliExpress, el Jesús ruso. A ver, vamos a poner aquí un frame. Ay, no, es que miren, amigos, es que sí da la pinta el cabrón, ¿eh? Sí da la pinta de ser un salvador, ¿no? A ver, busco un frame donde se ve así en su plenitud, bello como es él, nuestro gran mesías ruso, Jesusoski. Aquí está este Jesusoski, ¿no? Jesús de Temu, de AliExpress, y vamos a poner a un lado de él la encuesta, ¿no? Para que bendiga con su bella mirada nuestra encuesta, ¿no? Aquí está. ¿Cuál fue el resultado, amigos? Pues vamos a ver, vamos a finalizar la encuesta ya para despedir el directo. Gracias a todos aquellos que estuvieron aquí conmigo. Me hubiera gustado estar más tiempo, pero la verdad tengo un compromiso familiar que no puedo posponer. Muy bien. Pero bueno, ya vimos el caso no daba para más, el video era muy breve y es simplemente un aprendizaje más de esto, ¿no? Vamos a esperar a que salga la encuesta en todos los chats, en el mío todavía no sale, así ya salió, pero vamos a ver que aparezca en pantalla porque eso quiere decir que ya todos ustedes ya vieron el resultado. Hasta que aparezca en la pantalla que estoy viendo aquí, quiere decir que ya todos la vieron, pero creo que es que ya falló esta madre como siempre, ¿no? Pero por lo mismo tengo siempre una pantallita de emergencia. Hay que estar siempre con la alternativa, papá. Muy bien. La encuesta era: ¿crees que Jesús debería de regresar? Con una falta de ortografía tremenda ahí, pero bueno, ustedes me disculparán. 71% opina que sí.
respetable totalmente, ¿no? 28% opina que no, con un total de 77 votos. Me encanta la opinión, yo soy de ese 28%. Yo diría y yo propongo que empecemos a hablar, empecemos a incluir en nuestras oraciones que por favor no regrese Jesús. Jesús, por favor, si me estás oyendo, si a través del Espíritu de la verdad y de mi chispa divina tú estás escuchando esto, por favor no regreses nunca. Nunca. Ojalá nunca te necesitemos. Pero si algún día vienes, ojalá que vengas cuando la casa esté barrida, porque nos va a dar un chingo de vergüenza que veas este muladar en el que hemos convertido a este planeta que algún día tú pisaste siendo un hombre Dios. Pero bueno, si quieres regresar, pues hazlo. ¿Quién te lo va a impedir, no? ¿Quién le va a impedir a Jesús que regrese? Pues nadie, cabrón. Muchísimas gracias, amigos. Los espero el día de mañana. El día de mañana tenemos precisamente análisis de casos OVNI, que es lo que hacemos normalmente los domingos en este espacio de lo extraordinario. El día de mañana les compenso este lapso que tuvimos que cortar de estos directos sabatinos, pero espero que el día de mañana podamos compensarlo. Muchísimas gracias y los dejo precisamente con esta canción, este tema que habla de Salvador Freixedo, pero es porque venimos del canal de Salvador Freixedo, ¿no? Intermedio musical que, recuerden, todas las canciones que utilizamos para estos directos están en mi perfil de Spotify, Yo Soy el Monster, y también ya están disponibles en la música de Instagram, en la música de TikTok y también en la música de Facebook para que ustedes utilicen estas canciones en sus reels, en sus videos. Es totalmente gratis para ustedes y cuentan con toda mi autorización. Muchísimas gracias, amigos, y hasta mañana. Hasta la próxima. Te aseguran la verdad, dicen que